Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar las clases el día de hoy, lunes. Estamos, ¿no?, a 26 días de junio. Entonces, a ver, revisando nuestro contenido, esperamos terminar el intermedio esta semana. ¿Ok? Entonces, o quizás ya empecemos con los tipos de análisis esta semana. Y la otra semana ya estaremos repasando todo lo que han avanzado con el maestro Lucas. Entonces, no deberían faltar, ¿no? Nuevamente recomiendo que no deberían faltar. Vamos a desarrollar paso por paso los análisis que ustedes aprendieron con el maestro Lucas, todo lo que es en semanal, y también vamos a ver los análisis diarios, ¿cierto? Y después ya se vienen las sesiones, todo eso, de forma desglosada. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y nos vamos a concentrar a lo que venimos. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes puedan reorganizar tal vez, digamos, lo que hemos venido avanzando. En este caso, vamos a volver un poquito para atrás desde indicadores. Por ejemplo, aquí en indicadores ya sabemos que para nosotros el mejor indicador va a ser el pasado, ¿cierto? Con eso nosotros vamos a ayudarnos a determinar una zona de compra o venta con mayor facilidad. Y obviamente el segundo punto, soporte de resistencia, también hemos avanzado. Y aquí nosotros, soporte y resistencia la vamos a utilizar de otra forma, pero además soporte y resistencia la vamos a utilizar para esto, para diario y semanal. Lo vamos a utilizar para poder fundamentar las zonas que nosotros vayamos a encontrar en semanal o diario, o quizás 4 horas. Y cuando se trate de que ustedes vayan a aplicar soporte y resistencia sobre la zona que ya ustedes tienen encontrado, ¿cierto?, les va a ayudar para hacer seguimiento, ¿cierto? Seguimiento hacia la zona que ustedes ya encontraron. Entonces, eso quiero que desde ahorita no lo vayan teniendo en cuenta, de lo que saben todo sobre soporte y resistencia. Vela japonesa, también aquí vamos a añadir lo que son, más que todo ustedes échenle un apunte, ¿no? En su anote. Vela japonesa, por ejemplo, en una semana y en un día, la vela japonesa nos va a ayudar a determinar si el mercado está, por decir, digamos, si va a estar en rango o está llegando a una zona de compra o venta, ¿cierto? Además de eso, nos ayuda a ¿qué? A formular una idea para poder analizar el mercado, ¿cierto? Entonces vamos a ir un ratito al gráfico para que lo entiendan mejor. Subimos a diario. Y semanal. Entonces, fíjense, cuando hablamos de vela japonesa, entonces para nosotros, ustedes abren su lacto, ¿cierto? Y lo ven en el gráfico así. Entonces, aquí en el contenido de velas japonesas para semanal y diario, eh, para nosotros, en este caso ya estamos hablando directamente bajo la estrategia del maestro Lucas. Entonces, hemos avanzado de cómo podemos formular una idea para poder analizar el mercado, ¿cierto? Entonces, si simplemente nosotros nos concentramos en esta vela, fíjense, de momento euro dólar está en acumulación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a formular la idea, las mejores ventas están por encima de este máximo y las mejores compras estarían por este último mínimo, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que por encima de esto están las mejores, ¿cierto? La pregunta es, ¿será que yo puedo buscar ventas por debajo de este mínimo, perdón, de este alto máximo? Entonces, a eso le llamamos formular ideas, ¿cierto? Entonces, ¿a través de qué lo formulamos? A través de las velas, ¿cierto? Este es el último precio que alcanzó y este sería el último, solamente concentrándonos aquí. ¿Muy bien? Entonces, obviamente, si nosotros empezamos a formular de esa forma, si ustedes se dan cuenta, ustedes en semanal conocen
dos formas de poder encontrar el mercado. Inicio final y buscando las primeras compras, ¿cierto? Si quieren buscar un inicio final, pueden trabajar desde aquí. Inicio de mercado. Y el pasado le va a decir que las mejores ventas, perdón, si ventas va a estar por encima de eso. Ahora, el otro planteamiento es, si yo quiero buscar por debajo, entonces, ¿qué tipo de análisis debería aplicar? ¿Cierto? Entonces, así de esta forma, nosotros con velas japonesas, empezamos a formular una idea, ¿cierto? Ahora, diario, obviamente, nos muestra otro tipo de comportamiento. Muy bien. Entonces, lo mismo. Ya semanal nos dijo que las mejores ventas están por encima. Y si nosotros queremos buscar por debajo, entonces hay que aplicar los análisis diarios, ¿cierto? En diario tenemos igual de la misma forma, inicio final, que eso vamos a desarrollar más adelante, y basado en retroceso de FIBO, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en diario, simplemente si nos concentramos acá, en esta parte, ¿cuántas velas tenemos? 4, 5, 6, 7, 8 velas diarias, ¿cierto? Ahora si empezamos a formular la idea, entonces las mejores ventas para diario, solamente en esto, ¿cierto? Estarían por encima de esto, ¿cierto? Y para semanal está por encima de esto. Entonces, para semanal por debajo de esto ya es riesgoso, ¿cierto? Pero para diario por encima de esto, todavía quedaría una opción de poder conseguir una zona de venta. Entonces, ¿se dan cuenta cómo nos ayuda a formular una idea las velas japonesas en semanal y diario? Hola, hola. No. Sí, profe, lo estaba escuchando. Pregunta, Nubito, buenas noches, de Manuel. Ya, dígame. Bueno, con eso de las velas, que ver la formación de las velas, pero ¿se esperaría en esa zona algún tipo de vela en especial? O es que esa parte sí como que no la entendí muy bien. Digamos, cuando esté llegando al máximo más al alto más alto, ¿verdad? ¿Qué tipo de vela se espera ahí para uno tomar acción en sesión? Ya. A ver, para la estrategia del maestro Lucas, lo que esperamos es esto. Voy a cortar el gráfico. Aquí. Si nosotros queremos buscar ventas, entonces las velas japonesas, para que nosotros veamos, ¿cierto? Tendríamos que encontrar que esté en pleno alcista o que esté en pleno bajista, ¿cierto? Porque fíjense, si empezamos a formular la idea, simplemente si nos hubiéramos concentrado en estas velas, ¿cierto? Entonces ya sabíamos que para diario, por encima de esto, estaban las mejores ventas, ¿cierto? Y por debajo de esto, las mejores compras. ¿Muy bien? Entonces fíjense, entonces sale el mercado por encima de esto. Entonces para nosotros hay una vela en pleno alcista para semanal, ¿cierto? Pero obviamente hay que plantear si esta vela corresponde a la formulación de la idea que vamos a hacer. En este caso, obviamente corresponde, ¿cierto? Por encima de eso está yendo a buscar. Y si ya nos vamos al precio real, ¿qué hizo el mercado? Obviamente, si teníamos formulado la idea aquí, por encima de eso estaban las mejores ventas, ¿cierto? ¿Y dónde fue el mercado? Obviamente, se encontró una venta por encima de esto y se vino para abajo. Muy bien. Y sabíamos que por debajo de esto estaban las mejores compras. Y fíjense. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo más básico, ¿no? Que en este momento yo quiero que vayan entendiendo acerca de las velas japonesas, ¿ya? Más adelante, cuando ya toque analizar el mercado, entonces ahí vamos a formular bien en este caso, digamos, el mercado. ¿Les parece bien? Son dos cosas entonces para las velas japonesas. Pueden anotarse y la voy a anotar. El primero sería las velas, en este caso tanto para semanal
velas semanales, diario, y 4 horas o 1 hora, que es lo mismo, ¿cierto? Deben estar alcista o bajista, ¿cierto? Muy bien. Y la segunda es formular la idea de análisis. De análisis según las velas vigentes. Listo. Entonces, y esto es lo que acabo de explicar, ¿cierto? Nosotros necesitamos que para semanal, diario, lo que sea, bien que estén alcista o bien que estén bajista, porque esto ya para nosotros es una oportunidad que probablemente ya el mercado ya esté llegando a la zona, ¿cierto? Entonces, y la otra, el segundo punto ya es, hay que formular de acuerdo a la vela que nosotros veamos. Por ejemplo, vamos a ver otro mercado. ¿Qué mercado quieren ver? Ah, mira, AUD USD, Lobito, buenas noches. una noche. No, estaba dólar. Ya. Muy bien, fíjense. Este sería el gráfico semanal para australiano dólar, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo siguiente, fíjense. Nosotros, que el mercado esté en pleno alcista. Eso necesitamos para buscar ventas, ¿cierto? Pero en este momento podemos apreciar las velas japonesas semanales que apenas está en una caída, ¿cierto? Entonces más adelante incluso vamos a dar detalles de cuántas velas necesitamos de que sea alcista para poder desglosar. Por ejemplo, ustedes conocen semanal, dos formas de poder iniciar el mercado. Inicio final, en ese camino. Y buscando la primera compra o venta, ¿cierto? Esos dos necesitan ustedes. Un ratito y ese fue el sonido. Muy bien. Entonces, para semanal nosotros tenemos dos formas de encontrar compras o ventas. Inicio final y buscando las primeras compras. Ahora empecemos a desglosar. Simplemente concentrándonos en esta parte, ¿cierto? ¿Será que podemos analizar con inicio final? Obviamente que no, ¿cierto? Ahora, Porque tiene pocas velas. sí, exacto. Y después la otra forma de preguntarnos si nos concentramos aquí, entonces sería lo siguiente. Podemos analizar el mercado buscando las primeras compras, ¿cierto? Incógnita. Entonces, para resolver eso, empezamos a formular la idea. Entonces, lo que significa que si nosotros queremos buscar las mejores ventas, sería por encima de eso, ¿cierto? Y si nosotros queremos buscar compras, sería por debajo de esto, para semanal, ¿cierto? Entonces, lo que significa que si buscamos por encima de esto, tranquilamente desde aquí se puede trabajar con inicio final, ¿cierto? El pasado nos va a decir iniciamos aquí y vamos a encontrar una venta por ahí, ¿cierto? Y si nosotros buscamos, Lobito, a ver, dígame. Lucas, o sea que lo mejor sería no entrar ahí al mercado hasta que llegue a ese punto, ¿verdad? Ya sea para compra o para venta. Ya. Claro, esto es lo que estoy diciendo, la formulación de idea. Obviamente para semanal la mejor venta va a estar por acá, ¿cierto? Y para compra va a estar por esta zona. ¿Por qué? Porque con inicio final tranquilamente puedes trabajar con inicio desde aquí y el pasado te va a decir iniciamos y terminamos por aquí, ¿cierto? Eso digamos respecto a inicio final. Y ahora, si buscamos las primeras ventas, en la formulación de ideas sabemos que por encima y por debajo son las mejores, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo buscar compras dentro de esto y cómo puedo buscar ventas dentro de esto?
Muy bien, entonces seguramente aquí ya vamos a aplicar lo que es la segunda forma de analizar el mercado, buscando las primeras compras. Muy bien, pero no nos salgamos mucho del tema, ¿cierto? Aquí ahorita estamos en el repaso de velas japonesas, simplemente para que ustedes entiendan sobre la vela japonesa, ¿en qué nos va a ayudar las velas japonesas en semanal, en diario, 4 horas y 1 hora? Muy bien, ahora respecto a lo que pregunta su compañero, obviamente, si ustedes tienen una zona ya definida por aquí para vender y una zona definida para comprar, obviamente para semanal, ustedes ya saben que cuando australiano dólar llegue aquí, va a ser la mejor para comprar, ¿cierto? La pregunta es ahora, ¿habrá otras compras por aquí y por acá? Claro que hay, ¿cierto? Pero obviamente la mejor va a seguir siendo esta. ¿Por qué? Porque va a ser similares a este y a este. Entonces, por esa razón, semanal siempre nos va a mostrar zonas. Cuando nosotros empecemos a formular bien para semanal, tenemos que saber dónde están las mejores, ¿cierto? Y obviamente si hay compras por acá, seguramente nos va a mostrar las temporalidades más menores. Puede ser diario o dependiendo qué tipo de análisis vayamos a aplicar para encontrar compras más cercano al precio, ¿cierto? O quizás, digamos, compra analizando en 1 hora. Muy bien, simplemente eso. Lo vi ahí en el precio de bajo más alto que está dándose ahí. ¿Por qué no se puede buscar ahí mejores compras? ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, más bajito, bajo más alto, eso. Eso y el alto más bajo. Este, No, el otro, anterior. este. No, el otro, el de arriba, el de arriba. Eso y alto más bajo. Eso. Entre esos dos, ¿por cuándo se buscaría o por qué no se puede encontrar mejores precios ahí? Ya, Porque es el primer bajo más alto. O sea, el de más abajo, ¿no? ya. Muy bien. Esto sería, digamos, la formulación de idea de que por encima de esto estarían las mejores ventas. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos inicio a final, las mejores nos va a mostrar por encima de esto, ¿cierto? Porque es imposible que nosotros podamos encontrar un inicio final y que podamos encontrar ventas ahí, ¿cierto? No es lógico porque aquí no nos los permite. Bien, eso vamos a hablar ya cuando lleguemos al contenido de los análisis, de los tipos de análisis. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿por qué yo no puedo trabajar con esto? Es decir, ¿cierto? Muy bien. Sí. Porque el recorrido es muy corto para poder trabajar esto como inicio. Porque recuerden que está en semanal, ¿cierto? Tengan en cuenta ustedes eso. Está en semanal. Entonces necesitamos un recorrido, por lo menos, para que nos ayude en el pasado a encontrar, digamos, si vamos a aplicar inicio a final para buscar compras por debajo de esto, ¿cierto? Entonces necesitamos que en el pasado este inicio nos diga, oye, empezamos aquí y vamos a terminar aquí, ¿cierto? Entonces, mucho mejor va a ser de que por lo menos trabajemos desde aquí o inclusive desde este punto para poder iniciar y terminar por debajo de este y encontrar una compra por debajo de esto. ¿Ok? Ahora, la otra pregunta es, ¿puedo digamos, encontrar compras, ¿cierto? Dentro de este mínimo. Se puede, pero sería con la otra forma de analizar, ¿cierto? En este caso para semanal solamente tenemos la otra opción buscando las primeras compras, es decir, por debajo de esto debería buscar las primeras compras y si encuentro por esta zona, entonces una vez que llegue, compramos por sesión. Entonces toda esta formulación de forma más detallada lo vamos a avanzar más adelante, ¿ok? Más seguro la otra semana seguramente. Lo que yo quiero que entiendan con velas japonesas, que para diario y semanal, las velas japonesas nos va a servir para dos cosas, ya dijimos, ¿cierto? Primero, de que las velas estén en pleno alcista o en pleno bajista. ¿Muy bien? Y la segunda va a ser, de acuerdo a esa vela que nosotros encontremos, tenemos que formular
¿qué parte vamos a buscar? Deberíamos encontrar, digamos, compras o ventas. Y además de eso, como para cuándo queremos esas compras o ventas. Porque no es lo mismo plantear de que yo quiero buscar en la temporalidad semanal, quiero buscar, por decir, compras para mañana. ¿Cierto? Ahora en semanal, ¿cómo resuelven eso? Y además de eso, ¿será que lo vamos a encontrar? Entonces, fíjense, si ya sabemos que las mejores compras para semanales están en 2, ¿cierto? Para inicio a final estarían por debajo de esto. Y para las primeras compras estarían dentro de esto. Entonces la pregunta es si encuentro una compra aquí, ¿será posible que hasta mañana nos pueda dar una entrada en compra por esta área? No. No, ¿cierto? Entonces todo depende de la formulación de la idea para poder analizar. Es todo a función de las necesidades, ¿cierto? Es decir, como para cuándo lo necesitas. Si no te interesa el tiempo, bueno, entonces sí, digamos, puedes ampliar, digamos, a buscar las mejores zonas, ¿no? Muy bien. Entonces, de momento, lo que quiero que ustedes entiendan bien es, para las velas japonesas semanal, diario, 4 horas o 1 hora, dos cosas, ¿cierto? Otra vez vuelvo a repetir, que estén en alcista o que estén en bajista, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, el segundo punto va a ser formular la idea de acuerdo a las necesidades sobre las velas vigentes, ¿ok? Entonces, ¿por qué digamos? Porque fíjense, para semanal vamos a hacer una navegación rapidita, de ahí, de esta forma. Fíjense, para semanal está en plena bajista, entonces si sale de ese mínimo, entonces nosotros vamos a poder encontrar fácilmente, ya sea con las primeras compras, o ya sea con inicio a final, una compra por debajo de eso, ¿cierto? O quizás, digamos, esta zona aún sigue vigente. Si sigue vigente, obviamente, dependerá del tipo de análisis para cuántas sesiones más está esa zona, ¿cierto? Dolarín, lo mismo, fíjense, está en pleno alcista en semanal. Entonces, lo que significa, hay que ver ahí ese último máximo que alcanzó, seguirá vigente, o si ya no sigue vigente, entonces seguramente, según al inicio que vayamos a aplicar, vamos a encontrar alguna zona de compra posiblemente cercano o a una distancia X que no sabemos, entonces depende del análisis que nosotros vayamos a aplicar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, digamos? A simple vista, las velas japonesas nos va a ayudar a identificar de que si nosotros encontramos una zona de venta, más o menos ahí, ¿cierto? En semanal. Si nos bajamos a 1 hora, si eso fuera nuestra zona de entrada, ¿a qué distancia creen que está? A unos 80 la primera entrada, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿para cuándo creen que se podría dar si el mercado se mueve en un ritmo normal como vemos ahí el movimiento? Si mueve bien para Nueva York de mañana. ¿Cierto? Entonces, de esa forma es que nos va a ayudar a, en este caso, para semanal y diario, las velas japonesas, más que todo a identificar las oportunidades a simple vista, ¿cierto? Ahora veamos otro ejemplo. Dólar franco. Eso está en semanal. Muy bien. Dólar franco, por ejemplo, ¿está en plena bajista o está en acumulación? Simplemente si nos concentramos en estas dos velas, ¿qué podemos apreciar para semanal? Están con acumulación. Está en acumulación, ¿cierto? Porque si nosotros ponemos este recuadro aquí y nos bajamos a temporalidad de un día, fíjense, ¿cuántos días va acumulando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi unos 8 días va a acumular, ¿cierto? Y se han movido en esas acumulaciones unos 80, entre 80 a 50 se están moviendo ahí en esa acumulación, ¿cierto? Pero para algunos
dentro de estas acumulaciones hay oportunidades de compra o de venta, ¿cierto? Pero ahora resulta que si nosotros bajamos a 4 horas, esas oportunidades podemos apreciarlas, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros podíamos trabajar desde este punto o desde este punto, ¿cierto? En base al retroceso de FIBO, tranquilamente nosotros podíamos operar sobre eso. Si quieren podemos aplicarlo. Ahí está. Y también desde este punto, ¿cierto? Entonces, normal. Y fíjense en qué sesiones creen que se dio. Y si bajamos a la temporalidad de 1 hora, obviamente hay más oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, para este. Muy bien. Entonces, también para este. Y también, si se dan cuenta, para este y para este, que sería todo esto, ¿cierto? Ahí. Si aplicamos FIBO desde aquí, y fíjense, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, simplemente viendo las velas japonesas, ustedes se van a ayudar bastante. Fíjense, en ese 2 velas que ustedes ven, se han dado distintos tipos de oportunidades, ¿cierto? Y obviamente de acuerdo a la formulación de idea, entonces ya nosotros vamos a aplicar con qué análisis debo proceder a encontrar la zona que nosotros deseamos. Muy bien. Entonces nosotros siempre más nos va a interesar buscar que esté en pleno alcista o que esté en pleno bajista, ¿ok? ¿Desde cuántas velas consideramos que esté en pleno bajista? Más de 3 velas. Ya, eso tómenlo en cuenta, más de 3 velas. Porque recuerden aquí, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas. ¿Cierto? En diario, si revisamos los movimientos de bajadas limpias, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3. ¿Cierto? Aquí también podemos ver 1, 2, incluso fue una vela bastante grande, ¿cierto? Y cayó. ¿Cierto? Entonces podemos apreciar aquí. Ahorita una consulta, hermano, una consulta, disculpa que te disculpa. En semanal se puede pillar las velas de 3 para arriba, ¿verdad? Y en Sí. diario, más o menos aproximadamente, ¿cuántas velas? Por eso, si es que simplemente vas a buscar para ver si es que, por ejemplo, vamos a cortar aquí el gráfico. Ahí. Si ustedes encuentran el mercado de esa forma en diario, ¿cierto? De que está en plena bajada y hay más de 3 velas, ¿cierto? O simplemente, por eso les digo, el segundo punto para que ustedes se puedan ayudar, ¿cuál es? La formulación de ideas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Si nosotros encontramos el mercado de esta forma, o voy a cortar de esta forma. Vamos a asumir de que en este caso el mercado simplemente nos muestra 2 velas. Aquí. ¿Cierto? Sí, de esa forma. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Si empezamos a formular la idea, vamos a empezar a formular para la temporalidad de un día, ¿cierto? Entonces, hemos encontrado de que el mercado está en plena bajista, entonces vamos a asumir que está por aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a formular la idea. Por encima de esto, estarían las mejores ventas, ¿cierto? Y por debajo de esto estarían, ¿qué cosa? Las mejores compras. ¿Cierto? Entonces, si es que la vela, simplemente tenemos 2 velas, pero no, ya nos rebasó, digamos, esto de acá, y hay una zona de compra ahí, según los análisis que vayamos a aplicar, entonces, está válido, ¿cierto? Entonces, estás acompañando las velas japonesas con la formulación de idea. ¿Se entendió? Sí, sí, lo he hecho. Ya. Más adelante lo vamos a hablar de forma más detallada, no se preocupe. Ya. Entonces, esos 2 puntos para las velas japonesas, ¿listo? Entonces vayamos con otro contenido. Y lo mismo va a ser obviamente, ¿no? Con la temporalidad de 1 hora y 4 horas. Vamos con el otro contenido, ondas de helio. En este caso, las ondas de helio, hemos aprendido de que desde aquellos años
se venía trabajando, digamos, es decir, cada impulso se lo llamaba onda, ¿cierto? Incluso otros lo llaman aceleración, otros le llaman impulso, otros le llaman niveles, ¿cierto? En este caso nosotros lo vamos a conocer como proyecciones. Entonces, más que todo en este contenido de ondas de helio, lo que más nos interesa es que cuando nosotros hablemos de proyecciones, porque va a ser rara vez que nosotros hablemos de aceleración, impulso o niveles, ¿cierto? Cuando estemos en el contenido de los análisis, más que todo conmigo, ¿no? Va a ser raro que yo hable de aceleración, impulso, niveles o cualquier otra cosa, ¿cierto? Siempre me voy a referir cuando el mercado suba a proyección, ¿cierto? Y si el mercado retorna, entonces nosotros nos referimos a retroceso. Entonces, por ejemplo, onda de helio, ese fue, digamos, más que todo la parte, digamos, matriz en la onda de helio, de que lo llamaban onda 1 y al retroceso le llamaban onda 2, ¿cierto? En este caso simplemente nosotros vamos a llamar retroceso y proyecciones. Entonces con eso nos vamos a manejar. Y en este caso, onda 1 y retroceso sería onda 2, en este ejemplo para onda de helio, ¿cierto? Y todo esto sería onda 3, ¿cierto? Y para nosotros va a ser proyección, retroceso y proyección, ¿cierto? Pero la suma total de estos dos, es decir, si el mercado de este punto va a ir a proyectar al 1.61, entonces lo que significa que la proyección 1 más la proyección 2 y más retroceso, nosotros lo vamos a conocer como proyección cumplida. ¿Ok? Entonces cuando nosotros hablemos o me escuchen a mí o tal vez al maestro Luca de proyecciones cumplidas, entonces significa de que el mercado ha hecho un recorrido en base al retroceso y fue a cumplir el objetivo de una proyección. Y todo este movimiento lo vamos a llamar proyección cumplida, ¿cierto? Con dos proyecciones. ¿Y cuál sería proyecciones cumplidas con tres proyecciones? Obviamente sería esto. Proyección 1, retroceso. Proyección 2, retroceso. Y proyección 3, ¿cierto? Y todo esto sería proyección cumplida con tres proyecciones, ¿cierto? Dos retrocesos y tres proyecciones. Y además de eso, nosotros, aquí por ejemplo en onda de helio, para que se pueda convertir, para que se pueda determinar solamente la onda 1, los interiores, es decir, los menores, para formar esa onda 1, tiene que formar onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Entonces lo que significa todo esto es igual a onda 1, ¿cierto? Y para nosotros, todo lo que es esto aquí, proyección, retroceso y proyección, entonces todo esto son proyecciones cumplidas, ¿cierto? Con tres proyecciones, lo que significa que todo esto se va a convertir en una sola proyección y también se puede buscar un solo retroceso de todo esto, ¿cierto? Y en este ejemplo lo tenemos así de esa forma. De todo esto, el retroceso sería hasta este punto el nivel 0.61. Muy bien, hasta aquí todo claro acerca con onda de helio. Creo que se entendió, ¿no? Entonces, en base a esto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ya entrarnos a lo que es Fibonacci, ¿ok? Entonces, para que nosotros lo entendamos mejor, todo este desarrollo de las proyecciones con retroceso. Sí, dígame, creo que quería preguntar algo. Hola. Activo, listo. Ya. No se le escucha nada, César. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que les interesa a ustedes. Con niveles de Fibonacci, ¿ok?
Aquí ustedes van a tener tarea ya. Hartísimas tareas, si ustedes gustan lo hacen. Los alumnos antiguos seguramente, si es que hay presentes aquí, ya saben de qué se trata la tarea. Muy bien, entonces vamos a pasarnos a lo que es Fibonacci. Antes que empecemos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguno? Lobito, ¿me escucha? Sí, ahora sí, te escuchamos. Quería preguntarle, ese retroceso de Fibonacci no puede enseñar así de pares como el oro, así, lo que es el índice, así, queríamos cómo encontrar, digamos, la venta, así en eso que nos digo, ¿no? El máster, 0.70, 0.80, eso, digamos, de los otros casi ya comprendemos. De eso casi no tenemos mucha idea, ¿no? Ya. A ver, tu pregunta más que todo se va, ¿cómo analizar, cierto? Con Fibonacci. Ya, en este caso, todavía no vamos a aplicar para analizar, pero sí les voy a indicar cómo deberían hacerlo. ¿Ok? ¿Les parece bien? Ya, a ver. Sí, lo vi. Vamos a empezar entonces. A ver, cuando nosotros directamente hablamos de Fibonacci, entonces el Fibonacci en este caso, mayormente lo conocemos como secuencia de Fibonacci, ¿cierto? En este caso, significa que cuando el mercado, ¿cierto? O cualquier mercado, mientras más sube, entonces significa que tiene una secuencia, ¿cierto? Entonces, la distancia de cualquier secuencia siempre va a tener un porcentaje, es decir, ya sea en porcentaje o valores de cuando el precio regresa, entonces, ¿qué porcentaje está regresando o qué valor de retroceso está generando? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros de esta secuencia de una proyección, ¿cuál sería la mitad de esto? Entonces, Fibonacci obviamente nos va a ayudar a determinar dónde va a ser la mitad, ¿cierto? Simplemente si nosotros aplicamos echándole un ojo, ¿cierto? Más o menos por aquí asumimos que es la mitad, ¿cierto? Pero de forma de exactitud no lo podemos determinar, ¿cierto? Pero eso nos va a ayudar a determinar Fibonacci, ¿cierto? Si nosotros queremos saber, por decir, cuál es la cuarta parte o el 30% de toda esta secuencia o esta proyección, entonces Fibonacci nos va a ayudar a determinar todo eso, ¿cierto? Si nosotros vamos al gráfico, vamos a ir a borrar esto en diario. Fíjense, si nosotros queremos saber de toda esta caída, llegó hasta aquí, ¿cierto? El mercado, hasta este punto. A ver, vamos a ver cuál puedo aplicar. Entonces, para que se vea bien, de este punto a este punto, ¿cierto? Recorrió el mercado, ¿cierto? Ahora lo que nosotros queremos saber es cuál va a ser la secuencia de este tamaño, ¿cierto? A lo que nosotros queremos saber si es que el mercado va a retroceder hasta este punto o encontramos, es decir, en este caso el mercado recorrió hasta ahí, ¿cierto? Pero nosotros queremos saber el mercado de todo esto, qué tamaño puede alcanzar en retroceso, ¿cierto? Es decir, puede alcanzar la mitad, a la mitad de todo esto, a la cuarta parte, o no sé, o tercia parte. Entonces, para resolver eso, entonces Fibonacci nos va a ayudar. Muy bien. Entonces, para que nosotros no estemos delirando a qué nivel el mercado está por llegar de esta proyección, por así, ¿cierto? Entonces,
eso es lo que nos va a ayudar a resolver lo que es Fibonacci. Muy bien. Entonces, veamos nuestro contenido. Entonces, tenemos dos formas de que vamos a desglosar Fibonacci. Primero, el Fibonacci estándar y el Fibonacci personalizado, ¿cierto? Entonces, son muy distintos el personalizado y el estándar. El estándar, ustedes, ya sea en su gráfico de MT4, en su gráfico de TradingView, ¿cierto? Generalmente lo trae así. Este es el Fibonacci estándar. Muy bien. Y el personalizado, entonces, es este que ustedes ya conocen, que se lo hace de acuerdo a los datos que el maestro Lucas nos dio. Hasta aquí todo claro. En lo más básico de Fibonacci. Excelente, excelente, Lobito. Ya. Muy bien, entonces, para que nosotros trabajemos bien con Fibonacci, entonces veamos primero cómo es que normalmente se venía utilizando con Fibonacci estándar. Muy bien. Entonces, a ver, voy a ver si tengo la oportunidad de aquí. ver si- A ver, apliquemos este Fibo. Ya, fíjense, aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. Un Fibo estándar, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Fibo estándar generalmente viene por defecto, ¿cierto? Programado para que los usuarios puedan utilizarlo, ¿cierto? Pero en este caso, cuando ustedes conocieron Fibo, ¿cómo lo utilizaban? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a analizar el mercado, ya sea para los criptos o ya sea para las divisas o para el mercado de las acciones. Entonces, generalmente nosotros lo utilizábamos de esta forma, ¿cierto? Es decir, de aquí a aquí y decíamos, bueno, vamos a vender cuando el mercado llega aquí, metemos venta y acompañamos tal vez con el RSI, con algunos indicadores o tal vez con algunas líneas de tendencia, ¿cierto? Y simplemente llegaba el precio aquí y metíamos venta. Que si el mercado obviamente nos daba la contra, ¿cierto? Y todavía hay muchos todavía que siguen trabajando de esa forma, ¿cierto? Con FIBO. Es decir, lo esperan en la siguiente y se acompañan tal vez con alguna zona de venta por aquí cerquita y entonces metemos venta, ¿cierto? Y indicadores y todo lo demás y metían venta, ¿cierto? Incluso todavía hay algunas personas que vienen utilizando FIBO de la siguiente forma. Vamos a aplicar de aquí. De aquí arrastraban FIBO hacia arriba, ¿cierto? Entonces, lo que decían, de todo esto, vamos a entrar en el 78%, luego vamos a entrar en el 61, en el 50 y en el 38. ¿Quiénes han visto aplicar FIBO todavía de esta manera? ¿Nadie? Hay un montón, Lobito, que todavía siguen usando. Como vos decís, con indicadores más. Ok. Ya. Muy bien. Por ejemplo, generalmente la mayoría de las personas no se han atrevido mucho, digamos, a configurar este FIBO, ¿cierto? Simplemente porque habían, digamos, algunos contenidos de más o menos cómo deberían operar con FIBO. Entonces, así de esa forma es que todavía hasta la fecha algunos la vienen utilizando de esa forma. Entonces, ustedes, a partir de hoy, obviamente no la van a utilizar de esta forma, ¿cierto? Y además de eso, no van a tener estos mismos retrocesos que vemos aquí. Entonces, por ejemplo, podemos apreciar que esto tiene retroceso al 0,78%, 0,61, 0,5 y 0,38, ¿cierto? Y 0,23. Muy bien, entonces ustedes no van a trabajar con ese nivel. Entonces, y tampoco la van a trabajar de la siguiente forma. Es decir,
nunca ustedes van a jalar FIBO de adelante hacia arriba, ¿cierto? O cuando el mercado, digamos, esté aquí arriba, tampoco de aquí hacia dónde, hacia abajo, por decir, ¿cierto? Nunca van a hacer eso ustedes. Muy bien. Entonces enseguida vamos a aprender la forma correcta. Entonces vámonos al gráfico. Entonces directamente vamos a pasar, ¿no? ¿Cómo deberían utilizar entonces para la estrategia del maestro Lucas Fibonacci? Porque ahorita estamos avanzando lo más a los principios básicos para los análisis técnicos, en este caso con el contenido de Fibonacci, ¿ya? Muy bien. Entonces creo que ya todos tienen configurado este tipo de datos, ¿cierto? Para los que no tienen, le van a dar clic aquí y nos vamos a estilo y deben tenerlo, por decir, la predicción de 0 a 1, lo sabemos, retroceso 0.38, predicción 2.24, el retroceso 0.5, predicción a 2.0, retroceso 0.18, al proyección 1.618, retroceso 0.7, con proyección 1.414 y 0.8 retroceso a la proyección de 1.27. Muy bien. Entonces, si no lo tienen, pueden ponerlo así de esta forma. Y si tienen el fondo tiqueado y los precios, seguramente más o menos así debe estar. Entonces, ustedes deben quitar el fondo y los precios, ¿cierto? Y trabajen con valores. Hay algunos, tal vez están trabajando en porcentaje, así como esto. Entonces, sugerimos que lo trabajen ¿en qué? En valores, ¿cierto? Porque generalmente cuando nosotros hablamos, ¿no?, de todo esto, ¿cuál es el 50%? Entonces significa que nos estamos refiriendo al 0.5 de FIBO, ¿cierto? Entonces el 50% obviamente va a ser el 0.5, es decir, este aquí. Porque en porcentaje representaría el 50% de todo esto, sería la mitad de todo esto. ¿Muy bien? Entonces a eso nos referimos. Muy bien, y si hablamos cuál sería el 60% de todo esto, entonces estaríamos hablando este aquí, ¿cierto? Bueno, este sería 61.8%. Muy bien, hasta aquí todo claro, ¿no? Respecto a eso, ¿todos lo tienen así? Con estas configuraciones de FIBO. Sí. Sí. Ya, Yo lo tengo ya. todos lo tienen, ¿no? Sí, sí, yo lo leo. Ya, muy bien. Entonces revisemos nuestra guía. Muy bien, entonces vamos a empezar primero a dibujar. Seguramente todos deben saber, pero de todas formas, respetando el procedimiento, necesitamos hacerlo. ¿Cómo vamos a utilizar FIBO? ¿Cierto? Por ejemplo, primero vamos a dibujar aquí. Esto para nosotros, ¿qué llegaría a ser? Impulso, aceleración, niveles. ¿Qué es para nosotros? Proyección. Muy bien, para nosotros va a ser proyección. Es decir, el mercado empieza de aquí y está empezando a proyectar, pero no sabemos hasta qué punto va a proyectar, ¿cierto? Entonces, en este caso, asumiendo de que el mercado de este punto ya está retornando, ¿cierto?, de esta proyección, entonces para nosotros este va a ser retroceso. Entonces, por lo tanto, nosotros si queremos, si vemos el mercado que es alcista en proyección, entonces significa que nosotros, para aplicar de forma correcta, bajo la estrategia del maestro Lucas, FIBO van a utilizar de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Para buscar ¿qué cosa? Retroceso. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a asumir que queremos trabajar con el nivel 0.7. Muy bien. Entonces, dibujamos. Entonces, esto lo vamos a dibujar color verde. Y retroceso nos vamos a referir color rojo. Muy bien. Entonces, lo que significa que los retrocesos representan, ¿qué cosa? ¿Qué aprendimos en soporte de resistencia? Representan
¿Oportunidades de qué? Compra. De compra. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo proyectamos? ¿Cierto? Entonces, en este dibujo gráfico, nosotros vamos a ver lo siguiente. Si el mercado retrocede hasta el nivel 0,7, ¿cierto? Asumiendo de que el mercado de esta zona hay una zona de compra y va a reaccionar a favor, entonces, si lo proyectamos hasta dónde va a subir el mercado, ¿cierto? Porque a veces, digamos, no directamente sube el mercado, ¿cierto? Sino a veces se tira su vale verga y de ahí recién llega a la zona de la proyección. Entonces, con FIBO, ¿cómo podemos proyectar? Si es que el mercado reacciona del nivel 0,7, entonces ustedes seleccionan FIBO. En este caso, ¿cierto? Primero, hemos aplicado de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Ahora, para proyectar, en este caso, si buscaste ya el retroceso, vamos a aplicar de arriba hasta el nivel donde el mercado ha reaccionado. Muy bien. Entonces, en este caso, ya podemos dibujar que la proyección va a ser hasta ¿qué nivel? $1.41. Hasta aquí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, también colocamos que en la proyección también puede representar oportunidades de ¿qué? Venta. Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes necesitan hacer con FIBO. ¿Ok? Entonces, bajo este formato de dibujo, ustedes tienen harto para dibujar con FIBO. Si ustedes quieren hacerlo, les voy a indicar cómo debe ser su tarea y enseguida les voy a reenviar algunos ejemplos cómo ustedes deberían eh, hacer la tarea con FIBO. A ver, los voy a mandar en este momento, ¿ok? Denme un minutito. Mientras van haciendo su bolito y van tomando un sorbo de su café. Ya. Son algunos que lo estoy mandando, ya no son todos, pero si ustedes quieren lo van a hacer. ¿Dónde están? Lobito, hablando con el respecto a lo del Fibonacci, Luca dice que trabaja en una hora solamente con el 61.8 y con el de 4, un día y una semana con el resto. ¿Sigue respetándose esos puntos? Ya. No se apresuren mucho todavía, ¿ok? Cuando avancemos los tipos de análisis, ahí va a estar qué nivel de FIBO van a utilizar. Dale, Lobito, dale, dale. Para que se tranquilicen, miren, les voy a mostrar. ¿Dónde está? Para los análisis semanales, fíjense, ¿qué niveles de FIBO vamos a utilizar? ¿Cierto? Ahí está. Después, para el análisis diario, ahí está. ¿Qué niveles vamos a utilizar? Del 0.38 al 0.61. Por ejemplo, para los análisis intermedios igual, vamos a utilizar del 0.38, son 3 niveles. Y para los análisis que es en una hora, en este caso, conmigo lo vamos a avanzar con los 3 niveles, 0.5, 0.61 y 0.7, ¿cierto? Pero con el maestro Lucas simplemente encuentran el punto medio que es con el nivel 0.61. ¿Ok? Entonces, todo eso lo vamos a avanzar, no se preocupen. ¿Listo? Lobito, al final de la clase, o sea, de todas las clases, ¿ese PDF nos va a pasar cuando termines el curso? Pero no es necesario. Ustedes ven el video, le sacan una fotito y ya está grabado Así, la clase. tener un recordatorio y practicar para no olvidarse, ¿no? Ya. A ver, ¿dónde estamos? Estamos por acá, ¿no? ¿Ya se fijaron en su grupo de curso? Sí, sí, llegó. Sí. Ahora ustedes lo entienden, todos esos trabajos que ustedes ven es con FIBO.
¿Quieren que les explique algo? Y ese sería su trabajo de ustedes, su tarea. Lobito. ¿Me entienden? Ya. Bien, otra vez estamos aquí. A ver, vamos a ir a su grupo de ustedes. Lo tengo aquí. ¿Cómo lo pierdo? Ya se puede ver, ¿cierto? Sí, Lobito. Ya. El primer punto, Sí. fíjense. Este es el primer ejemplo, ¿cierto? Aquí nos dice que es una combinación de retrocesos y proyecciones. Entonces, esto se refiere, por ejemplo, a lo siguiente. Vamos al gráfico, borramos esto. Estos son, digamos, los primeros, son los básicos, ¿cierto? Ustedes entonces aquí van a hacer lo siguiente. Tienen harta tarea para hacer si es que ustedes lo quieren hacer. Fíjense. Primero empiezan a trabajar con el nivel 0.38, ¿cierto? 0.38 y proyectan ¿a dónde? Al 2.24. Dibújenlo todo con FIBO, ¿cierto? Luego trabajen proyección, nivel 0.5. ¿A dónde va a proyectar? Al 2.0. Luego les toca trabajar con el nivel 0.61. ¿Dónde va a proyectar? Con 61. 1.61. Luego trabajan con el nivel 0.7. ¿Dónde va a proyectar? Al 1.47, ¿cierto? Luego trabajan con el nivel 0.8, sucesivamente. Y luego empiezan a trabajar con esas dos proyecciones, ¿cierto? Que son proyecciones cumplidas, ya ustedes lo conocen, a la baja, ¿cierto? Ahora ustedes dirán, ¿para qué me va a servir? Les va a servir para que ustedes puedan tener habilidades para poder aplicar FIBO y además de eso, para que ustedes puedan reconocer a simple vista en el gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, simplemente si nos concentramos en las proyecciones cumplidas, ¿dónde creen que ha generado proyecciones cumplidas? Por ejemplo, desde ya puedo apreciar que el mercado ha generado desde aquí. Aquí hubo oportunidad, simplemente me dio esto, pero ya dio, ¿cierto? Y aquí hubo oportunidades de compra y aquí venta. ¿Se va entendiendo para qué les va a servir? Entonces ya todo depende de ustedes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay otro, ¿cierto? Ahora si buscamos otras temporalidades más menores, de la misma forma, por ejemplo, en una hora, generalmente las predicciones cumplidas, más lo utilizamos para hacer seguimiento, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver esto aquí. Y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, aquí. Desde allá, aquí y aquí. Entonces, para eso les va a ayudar a ustedes. Si es que ustedes quieren hacerlo, lo van a hacer su tarea, ¿ok? Lo dejo ya a consideración de ustedes. Entonces, luego, después de acá, de que ustedes acaben, empiezan a hacer lo siguiente, ¿ok? Con 3 niveles. Empiecen primero con nivel 0.38. Proyecta al 2.24. Y luego, otra vez al nivel 0.38. ¿Cierto? Y proyectan al 2.24. ¿Cierto? Y a todo esto búsquenlo retroceso nivel 0.38. ¿Cierto? Muy bien. Y después, si quieren, pueden empezar a combinar primero de la siguiente forma. Aquí se mantienen con nivel 0.38 y aquí en este retroceso, este va a ser obviamente 2.24. Aquí ya se mantiene con nivel 0.5 y proyectan al 2.24. Entonces,
así de esta forma, si ustedes empiezan a hacer sus ejercicios de tareas para Fibonacci, ¿cuántos gráficos creen que se va a generar? Por lo menos yo estimo que va a haber más de 100 gráficos, Sí, infinidades, con las temporalidades que hay, un montón. ¿cierto? Entonces, yo he tenido, digamos, compañeros de ustedes que lo han hecho más de 100 y me lo han presentado, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes, ¿cierto? Incluso fíjense, simplemente, aquí podemos apreciar, son con 3 niveles, ¿cierto? Ahora si ustedes se ponen a hacer de la siguiente forma, sería ya empezar a trabajar de esta forma, ¿cierto? 0, 5, esto ya sería combinaciones, y este con nivel 0,61. Y de todo esto, retroceso, 0,38 por decir, ¿cierto? Entonces, y luego se empiezan a mantener de la misma forma, 0,5 y 0,61 y nivel 0,5, ¿cierto? Ahora la pregunta, Buenas noches. Una pregunta. sí, Andrew Díaz te saluda. Para fijar el Fibonacci, ¿debe ser desde el inicio de la vela o desde la mecha? Justito. depende del objetivo que querés encontrar. ¿Ya? Porque a veces hay unas mechas que son bien largas, entonces esas les fijo justito en la cabecita de la mecha, hasta el punto más alto, ¿verdad? Ya. A ver, respondiendo a tu pregunta, aunque está un poquito muy fuera, ¿no? Por ejemplo, te referís a esto, ¿cierto? Entonces ustedes, si ustedes tienen duda, midan, ¿no? Esta es 1 hora. Son 9 pips. Creo que no puede variar en nada, ¿cierto? De la mecha y ya está. Ahora resulta que a veces en diario, vamos a suponer que, a ver, ¿dónde hay una mecha larga? A ver, esta aquí, ¿cierto? Ustedes miden cuánta diferencia hay entre esta mecha hasta el cuerpo, son 82, entonces ya influye bastante, ¿cierto? Porque significa ustedes primero siempre trabajen de forma completa, ahí, ¿cierto? Y luego empiezan a trabajar con esta proyección, búsquenle su zona de compra y todo lo demás. Entonces, si su zona de compra está muy alejado del nivel, entonces ustedes ya empiezan a trabajar solamente el cuerpo, ¿cierto? Entonces con las dos, seguramente van a encontrar la respuesta correcta que ustedes están trabajando, ¿cierto? Por ejemplo aquí, sin el cuerpo, es decir, sin esta mecha, el mercado ¿dónde llegó? Al nivel 0,61, ¿cierto? Si trabajamos con mecha, queda alejado del nivel 0,61 y sobrepasado el nivel 0,5. Eso sería en respuesta a su compañero. Volvamos a donde estábamos. Gracias. Muy bien, entonces, lo que yo estaba explicando es el trabajo que ustedes deberían hacer con el nivel de FIBO, ¿cierto? Entonces, esto acá, por ejemplo, les decía. Este tipo de comportamiento, ¿cierto? Todo con FIBO, si ustedes se dan cuenta. ¿Cierto? La pregunta es, ¿en qué me va a ayudar eso? ¿Cierto? Le va a ayudar a ustedes a tener esa habilidad de, además de aplicar FIBO sobre los gráficos, entonces a determinar todo esto es proyección, retroceso, X. No sabemos qué retroceso, proyección X, retroceso X, ¿cierto? Y también esto. Y si encuentran el mercado de esta forma, ¿cierto? Entonces lo que significa que todo esto para ustedes es una proyección y esto va a ser un retroceso X, ¿cierto? Entonces, para eso les va a servir. No es que yo le esté haciendo hacer tarea, como quien dice, al pedo, ¿cierto? Entonces, es para que ustedes tengan las habilidades de poder manejar FIBO sobre el gráfico y además de eso visualizar, es decir, a simple vista, de que ustedes van a ver qué tipo de comportamiento está haciendo el mercado, porque recuerden que el mercado también se mueve en base a Fibonacci, ¿cierto? Por ejemplo, empezamos a revisar aquí en el gráfico. Fíjense, ¿qué hace aquí el mercado? Si nosotros nos basamos en base a FIBO,
Es decir, todo esto, fíjense, desde aquí, retroceso, vamos a suponer que aquí falla de proyección, pero sin embargo, todo esto para nosotros va a ser una sola proyección, y esto va a ser un ¿qué? Un retroceso, ¿cierto? Ahora si aplicamos FIBO, ¿sobre qué nivel el mercado llegó de toda esta proyección? $50. 61. 61. Ah, Sí. perdón, 61. Muy bien, entonces, eso es lo que les va a ayudar este tipo de tarea o este tipo de ejercicio en FIBO, ¿ok? Bien, entonces, último ejemplo, por ejemplo aquí, ¿cierto? Podemos apreciar de que el mercado no tiene, digamos, tiene una proyección hasta aquí limpia y un retroceso, ¿cierto? Si nosotros queremos saber qué retroceso aquí el mercado está haciendo. Prácticamente no alcanzó el nivel 0.38, ¿cierto? Entonces, pero nosotros más adelante con los tipos de análisis vamos a poder determinar por qué no llegó al nivel 0.38. Muy bien. Entonces, fíjense, si el mercado va a ir a proyectar, o sea, al nivel 0.38, muy bien, entonces debería ir a proyectar a dónde el mercado. Nunca me dejaría ver con esos buitres de la cultura. Trabajo. Sí, pero es por diversión, no es... Tu audio, Claudia, por favor. Ya. Muy bien, entonces el mercado debería proyectar hasta esta zona, según FIBO, ¿cierto? Ahora la incógnita o la pregunta es ¿por qué no va a proyectar o por qué todavía no proyectó? ¿Cierto? Puede ser que el mercado vaya a proyectar o puede ser que no. O puede ser que el mercado vaya, busque el retroceso, ¿cierto? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es donde vaya a generar proyección, donde vaya a generar retroceso. Para nosotros son oportunidades que nosotros debemos definir qué parte vamos a comprar, por lo menos para una o dos sesiones, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, en base a eso, nosotros estamos practicando con Fibonacci cómo poder identificar los comportamientos, ¿cierto? Porque recuerden, el mercado también se mueve en base a retroceso y predicciones de FIBO, eso es lo que quiero decir. Ahora, aquí, esto acá voy a empezar a explicar, combinación de retroceso y predicción. Esto lo que significa es esto, fíjense. Ustedes se van a encontrar de que el mercado tira una caída, ¿cierto? Vamos a suponer que el mercado empieza a caer desde allá arriba. Ahora, empecemos a identificar, a ver, primero, ustedes su tarea va a ser de la siguiente forma, ¿cierto? Primero, el mercado, ¿qué nivel alcanza? Cuando retorno de toda esta caída. 0.50. 38. 0.38, ¿cierto? Luego sigue el nivel 0.5, 0.61. Entonces, en este ejemplo, entonces ustedes van a colocar una línea sobre el nivel 0.38. Lo que significa que el mercado, después de haber caído bastante, entonces el mercado debería alcanzar primero el nivel 0.38, ¿cierto? Ahora la pregunta es que, por lo menos para que haya validación Fibonacci sobre Fibonacci, significa que el mercado, si va a ir a alcanzar aquí, por lo menos tiene que hacer una o dos o tres más proyecciones cumplidas, ¿cierto? Es decir, este es nivel 0.38 de todo esto. Muy bien. Ahora el mercado, si va a ir a hacer una proyección cumplida, entonces por lo menos aquí tiene que hacer ¿qué? Ya sea con el nivel 0.38 y si proyecta y llega al 2.24, que es del retroceso de todo esto, entonces estaría generando una proyección cumplida para esta zona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, FIBO nos está mostrando dos oportunidades que a nosotros nos interesan, ¿cierto? Porque recuerden que FIBO nos muestra, en proyección cumplida, nos muestra oportunidades de venta, ¿cierto? Y todo esto en retroceso nos muestra oportunidades de ¿qué? De venta igual. ¿Se entendió? Perfecto. Eso sería como una validación.
¿No, Lobito? Sí, por eso le digo, sería, digamos, trabajarlo con Fibo sobre Fibonacci. ¿Ok? Entonces, ahora su tarea de ustedes sería, con este mismo ejemplo, empiezan a trabajar primero sobre el nivel 0.38. Si empezaron con nivel 0.38 y proyectaron 2.24, entonces empiezan a trabajar con nivel 0.5, es decir, 0.5 al 2.0, ¿cierto? Luego, otra proyección que se podría generar es nivel 0.61 a 1.61. Luego, el otro sería el nivel 0.7 a 1.4 y así sucesivamente. Terminan todo eso, ¿cierto? Luego ya les tocaría trabajar con ¿qué nivel? Con el 50. 50. ¿Cierto? Entonces con esto ya ustedes empiezan a trabajar otra vez. 0.38, 2.24. 0.5, 2.0. 0.61 a 1.61. ¿Cierto? Entonces así sucesivamente van trabajando con todo aquí y seguramente se le va a generar no sé cuántos gráficos. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿este comportamiento existe en el mercado? Claro que existe, ¿cierto? Ustedes se van a topar, por ejemplo, de la siguiente forma. Por todo esto. Y vamos a ir a ver a cuál panel. El más conocido. A ver, vamos a asumir todo esto. ¿Cierto? Entonces el mercado, primero, ustedes van a toparse. Es como que estén trabajando de todo esto, ¿cierto? Primero vamos a trabajar sobre el nivel 0.38. Entonces debería haber proyecciones cumplidas, por lo menos, con alguna proyección cumplida, ¿cierto? Entonces si no se puede en un día, seguramente lo van a hacer en 4 horas. Ahora, aquí, a ver, vamos a ver para el nivel 0.38, primero apliquémoslo bien, a ver el fibro. ¿De dónde lo podemos trabajar? Desde aquí arriba. Nos acercamos bien, acomodamos esto bien y concentrémonos aquí. En un día, por ejemplo, podemos apreciar lo siguiente. Desde este punto no podemos trabajar con fibro para él, ¿cierto? Ahora nosotros, a ver, intentemos trabajar desde aquí hasta este aquí. A ver, vamos a ver si es que nos ayuda. Falta poquito. Y si proyectamos, obviamente el mercado simplemente nos muestra aquí. No sobrepasa por encima, ¿cierto? Entonces nosotros queríamos que las proyecciones lleguen ¿dónde? En esta área. Entonces si ustedes se dan cuenta, desde ya FIBO nos estaba indicando de que el nivel 0.38 prácticamente no iba a ser respetado. ¿Se entiende? Sí, Lobito. No confirmó. Ahora lo siguiente, en 4 horas, si bajamos temporalidad más baja, vamos a apreciar, esto vamos a seguir manteniendo este nivel, ¿cierto? Pero vamos a ver ya con las predicciones cumplidas. Vamos a ver otro tipo de proyección, ¿sí? Simplemente concentrémonos porque nosotros queremos que las predicciones cumplidas por lo menos nos arroje a esta línea que estamos esperando. Entonces, si nosotros trabajamos con esta proyección, es decir, desde aquí hasta aquí, si lo proyectamos al nivel 0.7, esto nos arroja ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Está por debajo de ¿dónde? De la línea del nivel 0.38. Entonces, ya sabemos que de esta línea, justo de esta línea no se va a dar, ¿cierto? Cuando el mercado todavía estaba por acá. Seguramente también había una zona de venta que estaba por acá. Y además tocó sesión y vámonos para abajo, ¿cierto? Ahora sí nosotros aplicamos otro tipo de proyección que sería, si el mercado ya no generó esto, entonces aplicamos FIBO hasta aquí, sería el nivel 0.5. Si lo proyectamos,
¿A dónde nos lleva? Por encima de la línea. Entonces ustedes se van dando cuenta cómo ya, digamos, van a utilizarse, ¿no? La combinación de FIBO. Perfecto, Lobito, sí se entiende. Ya. Muy bien, entonces, este ejemplo, entonces, sí existe. Muy bien. Ese comportamiento con FIBO. Borramos todo esto. Último ejemplo, les voy a indicar a ver cuál de estos no entienden. Esto acá ya lo entiende, ya lo expliqué, ¿cierto? Esto acá también, combinación del proceso. ¿Esto acá lo entienden? Sí, ¿cierto? Ya, no están todos los ejemplos que les mandé. Si encuentro, les voy a mandar más ejemplos. Ya. Entonces, si ustedes quieren, con este ejemplo se guían cómo van a hacer su comportamiento al mercado. Puro con Fibonacci. Nada de dibujo, digamos, a mano, sino todo con Fibonacci. Todo con los niveles y proyecciones, es decir, con retroceso y proyección. ¿Ok? Los comportamientos. ¿Se entendió cómo tienen que hacer su tarea? Sí, señor. Sí, Lobito, está claro. Sí, Copiado, Lobito, copiado. Ya, muy bien. sí, Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí respecto a FIBO? Lobito, ¿la tarea lo mandamos en el grupo o te lo mandamos a vos por privado? Me lo mandan por privado si gustan. O si gustan, lo mandan al grupo igual, no hay problema. Así para que también el grupo se active, porque algunos Sí. tienen dudas. Estaría bueno, en los dos, de último. Mándelo al grupo, yo lo reviso ahí. Que tengo altísimo mensaje yo y se me va a sumar más mensajes. Dale, Lobito, al grupo. Ya, muy bien. Ok, entonces, a ver, dame un segundito para terminar con este tema de FIBO. Solamente como información vamos a colocar los niveles, o sea, qué niveles de FIBO vamos a utilizar según los tipos de análisis. ¿Listo? A ver, ¿dónde están? Ya, muy bien. Esto acá, después si gustan, lo copian o si no le sacan una fotito, ¿ok? Vamos a empezar a hacer. Con esto vamos a terminar el tema de FIBO. A ver, en este caso, aquí los retrocesos de FIBO lo voy a hacer en base a los tipos de análisis que vamos a desglosar, ¿ok? Todavía no me pregunten cómo lo vamos a hacer, pero ya digamos por lo menos de conocimiento ustedes ya lo van a tener y este dato lo vamos a utilizar ya cuando lleguemos al contenido, ¿listo? Entonces, para el análisis semanal. Vamos a ver un poquito. Un poco más. Semanal. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Semanal. Y empezamos. Para inicios o finales, vamos a aplicar retroceso. Es decir, para saber, digamos, el inicio, o sea,
lo que voy a tratar de explicar, ¿cierto? Vamos a suponer de que el mercado está así, ¿cierto? Así de esta forma. Y este para nosotros va a ser inicio. Entonces, si nosotros con el pasado encontramos de que el final va a estar por acá, ¿cierto? Entonces, para, todo eso es en semanal, ¿cierto? Entonces nosotros también necesitamos saber sobre qué niveles de FIBO está ubicado esa zona. ¿Muy bien? Entonces nosotros, para retroceso, siempre para semanales y diarios, vamos a manejar lo siguiente. 0.38. 0.618, perdón, 0.5 y obviamente el 0.618. Muy bien. Siempre vamos a tratar de buscar esos niveles de que nuestra zona esté dentro de eso. Proyecciones. Las proyecciones, esto va a ser en la temporalidad de, entre paréntesis, vamos a colocar. Esto va a ser en, inclusive vamos a poner mensual, coma, semanal y diario. Y cerramos paréntesis. Para inicio a finales las proyecciones, entonces lo vamos a hacer del 1.27 al, no va a importar aquí las proyecciones, ¿cierto? Nosotros necesitamos proyecciones cumplidas, ¿cierto? Entonces va a ser al 2.24, ¿cierto? En las temporalidades de entre paréntesis, vamos a colocar un día, con el maestro Lucas lo han avanzado este día. Y 4 horas, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, entonces el otro sería buscando las primeras ventas. Ustedes lo conocen con ese nombre mayor. ¿Okay? Buscando las primeras ventas. Muy bien, aquí lo vamos a utilizar algo similar que esto. Vamos a copiar. Copiamos y pegamos. Pero ya no lo van a ocupar el mensual, simplemente semanal y diario. Y las proyecciones se mantienen. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto sería para los análisis semanales. Aquí. Me van siguiendo y ya se fueron a dormir. Estamos activos, estamos activos. Estamos activos. Ya. A ver, explico esto rapidito, ¿cierto? Si ustedes encuentran el mercado de esta forma, ¿cierto? Y está recorriendo y ya va así, entonces significa de que ustedes esto van a tomar como inicio del mercado, ¿cierto? Estamos hablando en qué temporalidad? En semanal, ¿cierto? Y si el pasado le dice iniciamos aquí y terminamos justo por aquí, entonces está encontrado la zona de venta. Entonces, si nosotros aplicamos FIBO, entonces significa queremos saber sobre qué niveles de FIBO cayó eso, ¿cierto? Entonces para nosotros siempre mucho mejor va a estar entre los niveles 0.38, 0.5 y 0.61, ¿cierto? Entonces, si es que va a estar fuera de esos niveles, entonces lo que significa que el mercado está fuera de la tendencia que nosotros esperamos de la reacción. Entonces, por lo menos,
Si es que es fuera de eso, entonces por lo menos podemos trabajar 1 o 2 sesiones, ¿cierto? Muy bien, eso ya más adelante lo vamos a ver, no se preocupe. Entonces, estos niveles de FIBO es para que nosotros sepamos que esté sobre los niveles 0.38 o 0.5, muy bien, o 0.61. Entonces debe estar cualquiera de esos. ¿Ok? Ahora, las proyecciones cumplidas no va a importar, ¿cierto? Puede ser que sea 0.7 o 0.8 o 0.5, pero que proyecte al 2.0 aquí hacia la zona. ¿Se va entendiendo cómo lo van a utilizar el FIBO, no? Sí, lo he visto. Sí, Sí, lo sí. vi, está claro. Ya, muy bien. Y además de eso, con el maestro Lucas, para buscar las primeras ventas, enseguida voy a explicar eso, utilizan FIBO en el pasado igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, explicamos la otra forma. Ahí. Entonces ya, si es que nosotros ya tenemos inicio final identificado, ¿cierto? Entonces las primeras ventas siempre va a ser mucho mejor de que ustedes trabajen a favor de esta tendencia, ¿cierto? Es decir, de que si ustedes ya tienen analizado inicio final, que va a terminar aquí, entonces significa que la tendencia sigue siendo alcista en este trayecto determinado. ¿Muy bien? Entonces siempre va a ser mucho mejor de que ustedes busquen compra, ¿cierto? Pero vamos a buscar compra en semanales con este tipo de análisis, buscando las primeras compras en este caso. Bien, vamos a arreglar esto, está confundiendo. Primeras compras o ventas o compras. Muy bien. Entonces, ¿cómo van a utilizar ustedes las primeras compras? Entonces, vamos a suponer de que si el mercado baja, es decir, este punto baja, entonces ustedes en las temporalidades de una semana o de un día, de cualquiera de esas dos temporalidades, ustedes siempre van a buscar los retrocesos, o sea, de que las primeras compras, ¿cierto? Vaya a tocar sobre los retrocesos 0.5, 0.38, 0.5, 0.61, ¿cierto? Entonces, además de eso, las proyecciones deben estar de la siguiente forma. Proyectar aquí, ¿cierto? Con cualquiera de las proyecciones. Y así de esa forma ya estaría aplicando los niveles de FIBO que ustedes tienen aquí. Muy bien. Ahora, en diario es algo similar. Esto acá no lo han avanzado ustedes con el maestro Lucas, ¿ya? Pero conmigo lo van a avanzar, sí. Análisis diario. Igual está basado en inicio final. Inicio a final. Para estos retrocesos, siempre tienen que estar de 0.38, es similar al otro, ¿ya? Vamos a pegar directo. Pegamos. Y si no me salió. No, copiar todo. Bien. Muy bien. Entonces la temporalidad simplemente va a ser exclusivamente en un día. Muy bien. En un día. El retroceso. En esos 3 niveles. Pero vamos a colocar otros niveles que son 0.7 y 0.8 cuando no hay más proyecciones superiores. ¿Ya? Vamos a colocarlo de 100. Cuando no hay más proyecciones superiores. Las proyecciones se mantienen. En este caso, este va a ser, vamos a aumentar 1 hora más.
y una hora. Muy bien. Y el otro sería basado en retroceso. Fibo. Y aquí aplica directamente lo mismo. 0.38, 0.5 y 0.61. Únicamente esos tres niveles. Muy bien. Y del 1.27 al 2.24. Eso sería en base al retroceso FIBO. Explico esto acá. En diario, ¿cierto? Cuando el gráfico más o menos vean de que está así, entonces ustedes tienen dos formas. Esto la pueden tomar como inicio. El pasado les va a decir que si tienen una venta, entonces debemos saber sobre qué nivel va a estar y además las proyecciones cumplidas, ¿cierto? Eso sería esto, similar a la semanal, ¿cierto? Pero en diario obviamente nos muestran otro tipo de comportamiento y además de eso, oportunidades probablemente que no nos muestren semanal. Muy bien. Entonces, y en base a retroceso FIBO, a veces en diario, simplemente vamos a buscar retroceso. Compra, perdón, en este caso venta, 0.38 o 0.61. Únicamente en esos tres niveles vamos a buscar. Muy bien. Y vamos a suponer que si definimos trabajar sobre el nivel 0.61, entonces significa que las proyecciones igual, con cualquiera, deben cuadrarnos acá. Y además de eso, las proyecciones en el pasado tiene que haber de que inicie y termine sobre la proyección que nosotros desarrollamos. Muy bien, eso ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Hasta aquí van siguiendo? Escucho a alguien roncar. Positivo, Lucas. Positivo. Positivo. Sí, Lobito. Ya. Muy bien, entonces aplicamos el otro contenido que sería, generalmente nosotros lo vamos a aplicar con dos nombres, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando el maestro Lucas le dice compras o ventas por sesión? Sí. Sesión, ¿cierto? Y conmigo lo van a conocer análisis de operación. Con ese nombre yo lo conozco. Entonces, cuando el maestro Lucas se le diga compras o ventas por sesiones, entonces nos referimos a lo siguiente. Lo voy a explicar. Cuando ustedes, ¿cierto? Hay una venta ahí aquí, ¿cierto? Esta zona que ustedes encontraron puede ser que sea semanal o diario, ¿ok? Entonces, de aquí el mercado ya desarrolló en diario, ¿cierto? Vamos a suponer que en diario está así, ahí. Pero si ustedes bajan la temporalidad de una hora, entonces significa que cuando está en la temporalidad de una hora, el mercado se ve así. El mercado está retrocediendo, ¿cierto? Entonces, a veces el maestro Lucas les puede decir, ventas por sesión en este caso, ¿cierto? Entonces, lo que le está queriendo decir el maestro Lucas es que ustedes busquen venta, ¿cierto? Por sesiones. No le está diciendo tras que dé por sesiones, o sea, llega a sesiones y metanle venta. Sino le está diciendo, ustedes deben analizar en una hora y ustedes deben encontrar la zona de venta y además de eso, aplicar por sesión. O sea, prácticamente ustedes estarían analizando en una hora, deben encontrar la zona y aplicar por sesión, ¿cierto? Entonces, para este tipo de procedimiento, vamos a aplicar, lo vamos a hacer de dos formas.
1. Que sería, digamos, promedio neutral. A encontrar sería 0.618. ¿Ok? Con ese nivel es que ustedes generalmente analizan el mercado, ¿cierto? Muy bien. En este caso, con análisis de operación, ustedes van a avanzar con los niveles. Retroceso. Únicamente retroceso, ¿ya? Para este tipo de análisis. No va a haber proyecciones cumplidas, pero sí para seguimiento, ¿ok? Van a utilizar 0.5, 0.618 y van a utilizar el último nivel que es 0.7. Esto sería para el análisis de 1 hora. Igual lo vamos a avanzar, como se debe hacer el procedimiento. Muy bien. ¿Van siguiendo hasta aquí? Sí, lo hizo perfecto. Sí, perfecto. Ya. Muy bien. Vamos entonces. En este caso, con el maestro Lucas, creo que no avanzaron también lo que es para figura de patrones, ¿cierto? Estamos hablando de la siguiente forma. Vamos a escribir Fibonacci para patrones de figura. Para patrones de figura. En este caso estamos hablando, entre comas, canales, triángulos, coma, banderines, y banderín. Vamos a poner y banderín, que eso sería el resumen, ¿no? Ya. Triángulo. Ya. Muy bien, entonces para esto tenemos dos cosas que son, digamos, la fase inicial de rompimiento, incluso ya habíamos hablado en un principio. Para la fase inicial de rompimiento, vamos a utilizar únicamente, vamos a validar retrocesos, ¿ok? Retrocesos 0.5 y nivel 0.61, únicamente esos dos. Muy bien. Después conocemos también los que son objetivos de la figura. Vamos a utilizar retroceso. Tres niveles vamos a utilizar. 0.5. 0.61 y 0.7. Ahora vamos a utilizar lo que son rompimientos de rango. Para esto vamos a utilizar retroceso 0.61, 0.7 y 0.8. Muy bien. Para patrones M y W, M y W, ¿cierto? Para esto vamos a utilizar solamente esto es lo más básico, ¿no? Ya cuando estemos en el contenido se les va a mostrar más retroceso de fibra.
0.61. 0.618 y el nivel 0.7. Muy bien, entonces para hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro. Ya sea invertido cualquiera. Tenemos dos fases. Primera es fase inicial del hombro. Vamos a utilizar retroceso. ¿Dónde estás? 0.5, 3 niveles vamos a utilizar. 0.5, 0.61, 8 y 0.7. Entonces, para la fase formación del hombro, vamos a utilizar retroceso. ¿Siguen vivo? Solamente dos niveles. 0.5, 0.61, 8. Aquí vamos a acomodar. Inicial formación. Muy bien, paso a explicar esto acá. Vamos a poner por aquí 5. Bien. A ver, esto acá son netamente otro tipo de análisis, ¿cierto? Generalmente nosotros lo conocemos como, por ejemplo, nosotros inicio a final sabemos cómo analizar, ¿cierto? El procedimiento lo sabemos, buscar las primeras ventas lo sabemos, en diario lo mismo, ¿cierto? Y analizar en una hora también sabemos. Pero ahora también la otra forma de poder analizar el mercado es identificando, en este caso, los patrones de figuras. Es decir, si ya nosotros vemos el mercado de que está formando en base a un canal, entonces significa que esto, si queremos analizar desde ya, analizando el mercado, identificando canales en este caso, entonces significa que tiene su procedimiento, ¿cierto? Y además de eso, más adelante lo vamos a indicar cómo es que ustedes deberían analizar el mercado. Entonces, voy a elegir un ejemplo, en este caso un triángulo. A ver, triángulo simétrico, neutro. Muy bien. Y ahí. Entonces, voy a marcar de que el mercado de aquí sale para abajo, ¿cierto? Entonces, ustedes aquí tienen dos cosas. Fase inicial de rompimiento. Entonces, significa que para nosotros la fase inicial de rompimiento es este de aquí, ¿cierto? Entonces, este aquí ustedes deben, para identificar la fase inicial de rompimiento, debe estar sobre los niveles 0.5 y 0.61. A eso nos referimos, ¿cierto? El objetivo de la figura. El objetivo de la figura para nosotros es lo siguiente. Se dice que para una figura es la misma distancia, ¿cierto? Donde empieza a formar el mercado para, o sea, de la figura. Se dice que el objetivo promedio es esta misma distancia que va a recorrer el mercado, lo que significa que por esta zona estaría el final del objetivo, ¿cierto? Entonces, lo que significa que para nosotros también es una oportunidad de buscar compra. Entonces, si nosotros queremos definir como compra, entonces por lo menos para FIBO, para los retrocesos FIBO, debería estar dentro de estos rangos, 0.61 y 0.7. Es decir, esto debería estar sobre los retrocesos 0.5 y 0.61 y 0.7. Bien, ahora el otro punto que es rompimiento del rango. Según la figura, nos dice que cuando alcance el objetivo de la figura, ¿cierto? Esta es la fase inicial de rompimiento y este es el objetivo. Entonces, retorna el mercado.
¿cierto? Entonces, si nosotros encontramos este tipo de comportamiento, entonces significa que generalmente muchos traders alargan su línea, ¿cierto? Y aquí directamente ellos venden, pero nosotros no vamos a hacer eso, sino si queremos vender en base al rompimiento de rango, entonces para nosotros debe estar sobre los niveles 0.7, 0.61, 0.7 y 0.8. Esto acá. Deberíamos encontrar venta sobre esos niveles, ¿cierto? En este ejemplo. A eso nos referimos con esto. Para patrones M y W, si nosotros vamos a aplicar para los patrones M y W, quiero aclarar lo siguiente. Todo lo que es figura de patrones solamente debe ser aplicado en estas dos temporalidades, un día y 4 horas. ¿Muy bien? Entonces, para los que quieren tal vez analizar o encontrar compras o ventas, identificando figuras, a través de figuras, entonces, únicamente en esta temporalidad. ¿Ok? Después, cuando estemos en contenido de figuras chartistas, se le va a indicar cómo van a utilizar en seguimiento y fundamentaciones igual. ¿Ok? Para patrones W, M y W, entonces, para un patrón M, entonces para validar de que esta acá, nosotros podamos validar una venta, entonces significa que ustedes van a jalar figura aquí y aquí, ¿cierto? Debería haber llegado a los niveles 0.61 o a los niveles 0.7 para que nosotros por lo menos podemos apreciar de que sí podemos empezar a analizar o considerar que podría formar un patrón M, ¿cierto? Y el mismo caso sería para W. Si es que vemos que cayó bastante y vemos que está retrocediendo, entonces si él llegó a los niveles 0.61 y 0.7, entonces ya podemos considerar para la temporalidad de un día o 4 horas, podría formar ¿qué? Un patrón, ¿cierto? Muy bien. Ya más adelante le vamos a enseñar con más exactitud cómo es que ustedes deberían estar seguros de que va a formar un patrón ahí. Muy bien, entonces a eso nos referimos con los retrocesos FIBO 0.61 y 0.7. Hombro, cabeza, hombro. Entonces a esto le llamamos hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Muy bien, a esto le llamamos fase inicial de formación del hombro, ¿cierto? Esto debería estar entre los niveles 0.5 y 0.61 y 0.7. Ese rato estábamos hablando, por ejemplo, de dibujar la figura únicamente con FIBO, ¿cierto? Si ustedes traducen todo esto en una sola proyección, entonces nos dice que debe estar entre estos niveles 0.5 o 0.61 o 0.7. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Lobito, está muy claro. Muy bien, entonces, y obviamente cuando va a terminar de formar el hombro, que sería esto, ¿cierto? Entonces aquí para nosotros ya va a haber oportunidad de compra. Y más o menos por acá sería que va a formar. Entonces, esto, si nosotros vamos a ver de que si va a haber una oportunidad de venta, entonces significa que debe estar entre los niveles 0.5 y 0.61. Es decir, de esto, aquí, 0.5 o 0.61. Y ahí, de esa forma, nosotros vamos a aplicar FIBO respectivamente como está este ejemplo. Entonces, de momento sería esto lo más básico, como, o sea, los retrocesos y las proyecciones, cómo se va a utilizar más adelante cuando ya lleguemos a los tipos de análisis. Muy bien, entonces eso sería todo hasta el día de hoy y mañana continuamos con figuras chartistas, ¿ok? Porque ya no va a dar tiempo, es extenso el otro contenido. Lobito, Sí. una consulta. Leonardo te habla. Para los análisis diarios de los retrocesos de FIBO, en el caso del euro dólar, por ejemplo, si tenía una proyección que iba a retroceder al 0.5, pero subió más. Como dices que tenemos que buscar los retrocesos 0.38, 0.5 y 0.618,
digamos, se tenía la proyección al 0,5 y se proyectó que se iba a ir al 2. En este caso queda anulado cuando retrocede y sube a otro nivel del FIBO, o se tiene que completar todos los retrocesos que pueda haber y recién cae. Ya, a ver, ¿te referís al semanal? Sí, en el semanal. Ya, a este aquí. Así es. Ya. A ver, si nosotros nos concentramos aquí para saber sobre qué nivel está esto, entonces aplicaremos FIBO desde este punto, ¿cierto? Entonces, si aplicamos FIBO desde aquí, eso significa que euro-dólar está sobre los niveles 0,5, ¿cierto? Entonces, lo que significa que si lo proyectamos, si el mercado ya va a reaccionar hacia la baja desde esos niveles, entonces sabemos que va a ir a proyectar al nivel, allá abajo, ¿cierto? Lo que significa, por ejemplo, según los análisis, tenemos entendido de que el segundo final va a ser por más o menos por acá. Entonces, si lo proyectamos, la proyección más o menos cuadra, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si el mercado va a ir a alcanzar otro nivel, ¿cierto? En este caso, nosotros ya sabemos, según la formulación de idea, si es que euro-dólar va a ir más arriba de esto, que están en las mejores ventas, entonces significa que esta zona ya nos dio incluso, ¿cierto? Por lo general el mercado, según a lo que proyecta el maestro Luca, proyecta casi con un pronóstico de 2 a 3 hasta 4 tiempos a veces, maestro Luca, ¿cierto? Entonces, pero hay algunos casos, el primero o el segundo o el tercer tiempo a veces se pasa directo, no es respetado, ¿cierto? Entonces, en este caso podría pasar lo mismo. Entonces, lo que significa que si euro-dólar va a ir a buscar, vamos a suponer, nivel 0,61, siempre y cuando tengamos un inicio tal vez que nos diga que tenemos una zona de venta aquí, y además de eso, que la proyección ¿dónde va a ser? Si es que proyectamos, puede ocurrir esto. La proyección ¿dónde va a ser? Simplemente en semanal nos estaría proyectando por acá, ¿cierto? Y no así hasta aquí. Pero recuerden que ustedes avanzaron que en la temporalidad de 1 día y 4 horas se puede hacer proyecciones igual, lo que significa que si nosotros queremos actuar en venta, en este trayecto es donde van a cuadrar ustedes. En 1 día o 4 horas, seguramente con seguridad van a proyectar tranquilamente ahí. Si es que no se pudo proyectar todo esto. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. Ya, muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a terminar las clases con esto, con FIBO. Entonces, es extenso, ¿no? Un poco de FIBO, pero es necesario que ustedes la sepan, porque recuerden que el mercado también se mueve en base al retroceso de FIBO. Entonces, por esa razón, incluso lo estamos, ya hemos visto, ¿no? Cómo la vamos a utilizar FIBO en semanal, en diario, y en 1 hora, 4 horas, y también sobre figuras, ¿cierto? Son los más básicos que ustedes deberían saber. ¿Listo? Entonces, FIBO la pueden dibujar, todos los comportamientos con FIBO, y también saber qué niveles de FIBO vamos a utilizar de acuerdo al tipo de análisis que más adelante vamos a empezar a desglosar. Entonces, con esto terminamos las clases el día de hoy y vamos a continuar, bueno, más tarde, ¿no? Que ya ahora es martes, a las 10 de la noche. Entonces, nos vemos más tarde y con esto finalizo las clases de hoy. No, Lobito, muchas gracias. Se Lobito, cuida. gracias, pasa bien. Chao, Lobito.